Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro jueves de entrevistas de cuarentona. Hoy nos va a acompañar Gabriela Ramos, licenciada en Educación, especialista en ESI, con muchísimos años de experiencia, tiene un montón para contarnos, así que va a estar buenísimo. Hola, Lu. Vamos a ir esperando que se sume la gente, vamos a esperar que se sume Gaby, así la invito. Eh, y bueno, vamos a estar hablando de educación sexual integral, un tema que a veces se vuelve un poco polémico, porque bueno, todavía encontramos mucho rechazo por parte de la sociedad, pero bueno, ahí va, ahí se unió Gaby, voy a ver si le puedo mandar la invitación. A ver, ahí va. Bueno, estaba diciendo, licenciada en educación, especialista en sexualidad, hace muchos años capacitadora de educación sexual integral. Te mandé, no sé si... Le mandé la solicitud, pero no... A ver, vamos de nuevo. Ahí va, me dice esperando. Bueno, ¿cómo andan ustedes? Pueden dejar las preguntas en los comentarios, así le hacemos. Hola Gaby. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Ya veía que estabas ahí tratando de presentarme y yo tratando de abrir la puerta para poder entrar a verles. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, qué hermosa pared esa que se ve detrás. Es un cuadro hecho por mi madre y la verdad que sí, todo el mundo lo super alaba y yo se lo quiero robar para llevarlo a mi futura casa, la verdad. Muy, muy bello, realmente, muy, muy lindo. Bueno, contanos un poco qué es, en qué estás trabajando, qué es Centro Tantoya. Vos sos licenciada en Educación, capacitadora en ESI, pero ¿en qué Sí, andás? y vengo así como a mil, estamos con un compañero del Centro Tantoya. El Centro Tantoya es un equipo interdisciplinario formado por personas muy diversas de diferentes provincias, de diferentes géneros, de diferentes creencias religiosas, de diferentes edades, con diferentes saberes. Hay desde profes de educación física, sociólogos, ginecólogos, muchas de educación, contadores, Mm. profes de biología, pero todo es con la firme convicción de que necesitamos hacer algo para implementar la ley de educación sexual integral en todo el país. Entonces, bueno, hace como 10 años ya que venimos pensando diferentes dispositivos para aplicar la ESI. Ahora en Sí, cuarentena porque también contamos con Wanda López Trelles, que es una cineasta feminista. Estamos organizando el primer sábado de cada mes unas mateadas con cine debate. Así que, bueno, la gente se inscribe y a partir de una película que en general es argentina y que nos sirve como recurso para pensar algunos contenidos de la ESI, sí, debatimos, dialogamos y en todos tuvimos la posibilidad de invitar a los directores, así que también eso es un qué plus, bueno. porque no solo hablamos de los contenidos de la ESI, sino además de los contenidos, cómo mirar el recurso audiovisual para que efectivamente tenga una mirada crítica y sirva para trabajar la ESI. Y recién terminábamos con Nacho, te contaba, porque estamos postulándonos para diferentes espacios. En este caso específico es un taller para formar jóvenes promotores en ESI Mira, y estamos muy entusiasmados porque lo organizamos todo desde el juego, juegos y ESI. Ya jóvenes, desde qué rango etario? ¿Te jóvenes refieres? promotores que vienen siendo desde los 16 hasta los 25. Ah, quedé En ese afuera. Ay, qué pena, por poquito seguro, qué pena. Bueno, podemos Podemos hacer otro hacer más otro. inclusivo. Dale, yo ya te milito un segundo taller. Sí, estamos.
pensando mucho en el tema del juego y la recreación y la animación sociocultural desde la perspectiva de la ESI. Entonces, bueno, ya me parece que el espacio de la educación formal para pensar los contenidos de la ESI se quedó corto, no porque no esté solucionado ni mucho menos, pero porque entendemos que hay situaciones como el abuso sexual, el acoso, la violencia, todo esto que sucedió en los clubes que hemos, bueno, hace 2 años tenido posibilidad de escuchar, desgraciadamente, todo lo que sucede en el ámbito artístico, todo lo que se generó con el Me Too y acá el movimiento de Yo Te Creo Hermana, o sea, todo esto ha explotado los límites de la escuela, entonces empezamos a incursionar en otros espacios. Estamos Bien, armando también con Nacho y el equipo un juego que se llama Yoki, que es un juego de educación sexual pensado específicamente para adultos, tanto para formación docente como para alfabetización de adultos. Bueno, el año bien. pasado armamos con la Bebu García la app de chiques, Te iba a ¿no? Que, preguntar, sí, claro. esa está buenísima. Contanos un poco cómo surgió la idea, el laburo. Y en realidad, nosotras, las más viejas, somos muy herederas de las primeras feministas que llegaron después del exilio, o sea, de Dora Barrancos, de Diana Mafía, de Susana Gamba, de Anita González, de la Nelly Mijerskin, de Nina Brugo, y armamos con ellas ya la agenda de mujeres hace muchos años. Pero se Sí, nos ocurrió que era interesante pensar en una agenda propia, una agenda que llamamos para chicas soberanas, como pensando más en adolescentes y juventud. La verdad es que nos dimos cuenta que las jóvenes usan muy poca agenda papel, que la mayoría tiene que ver con descargársela y tenerla en el celu como, bueno, nada, como una sí, herramienta más. Y gracias a la propuesta de la gente del equipo, que es gente muy joven, empezamos a pensar esta idea que teníamos que ofrecer los contenidos de la ESI, garantizando los 5 ejes para que sea integral, en una aplicación que a diario nos te vaya recordando con videos, con películas, con música, con libros, bueno, con un calendario, obviamente, respetando las fechas propias del movimiento feminista para la ESI. Entonces, la verdad es que eso funcionó, nada, súper bien. qué bueno. Y vos sabés que vos hablás de los 5 ejes y nosotros dejamos para que nos hagan preguntas y surgió mucho el si no quedó chico, ya, o sea, si no hay que agrandar el tema de los ejes de la ESI, ¿no? Está pensado con una mirada feminista y ahora se habla de un transfeminismo, ¿no? Hay nuevas como etiquetas para nuevas identidades. Entonces, ¿cómo abordan ustedes ese tema? ¿Lo están pensando? Sí, profundamente. En realidad ya hace varios años que venimos pensando en qué hay. Me voy a poner acá porque me siento que hay poquita luz por acá. Ahí vas mejor, Em, sí. Acá está mejor, claro. Sí, claro, hace rato que venimos pensando porque ni siquiera creo que podríamos garantizar una mirada feminista para esta ley así como la tenemos planteada, ¿no? Ni siquiera, o sea, me parece que es muy ambicioso y muy, nada, muy afectuoso llamarla así, pero sí podríamos decir que tiene, o por lo menos la pensamos con una perspectiva de género. Sin embargo, esto que vos traes, ¿no? A la luz de los nuevos marcos legales, tanto la ley de identidad de género como la ley de matrimonio igualitario, como, bueno, toda la avanzada de los feminismos transfeministas o de perspectivas queer sudaca, digámosle así, Sí. modifican sustancialmente el sujeto de la diversidad. Ya no es solamente la diversidad para pensar varón-mujer, sino también las afrodescendencias, por ejemplo, ¿no? Y alguien podría decir, ¿qué tiene que ver eso con la ESI? Profundamente, ¿no? Porque nadie mejor que alguien que habita en un cuerpo sabe lo que se siente para el 25 de mayo cuando le pintan la cara con corcho a la blanquita para que haga de negrita, o cuando te dice la maestra de dibujo pinte en color piel y tu piel nunca está representada allí, ¿no? Sí, Entonces, tal cual. ciertamente
hay otro montón de diversidades y otro montón de colectivos para invitar y convidar a proponer saberes y necesidades dentro del marco de lo que efectivamente queremos que sea, que es la inclusión, claro. Yo no creo que estos 5 ejes sean necesarios reformarlos, porque de hecho se habla del respeto a la diversidad y todo esto, pero sí me parece que hay que poner el foco en la inclusión de otros colectivos que no están, que hay que poner el foco en poder visibilizarlos, darles lugar para que tengan su palabra, que se empiecen a producir materiales y recursos en sintonía, ¿no? Con estas nuevas, sí, desde luego que está muy avejentada. Teníamos la expectativa de poder empezar este año, hacer esta reforma tan necesaria. No sé si lo vamos a lograr, porque bueno, la situación de pandemia es realmente aterradora, entonces no creo que lo logremos, pero sí queda como, y por supuesto que el gran desafío es la inclusión del tema del aborto dentro de, ¿no? También de, O sea, ¿hay un equipo trabajando en una nueva ley de ESI o en una ampliación de la ley sería? todavía no hay equipo trabajando en esto, pero sí hay un equipo que ha propuesto estas modificaciones y que el ministerio lo tomó, ¿no? De muy buenas ganas. También hay que reconocer que somos herederas a nivel nacional, herederes desgraciades de un gobierno neoliberal que centró, focalizó todos los recursos económicos que tenía en dos pilares básicos que son el tema de violencia de género y el tema de etnia o el famoso embarazo no intencional en la adolescencia. Entonces, la Ujú. verdad es que si reducimos la educación sexual a estos dos pilares que son fundamentales, estamos dejando muy por fuera otro montón de necesidades. Así que eso también va a ser un camino a recorrer. Justamente hoy los compañeros del programa ENIA contaban que entraron en huelga y en cesación de trabajo porque no están cobrando. Bueno, también hay dificultades con la gente que está en los programas esos que están consolidados. Así que tenemos un largo camino por delante para transformar. Sí, la semana pasada en el taller de la campaña de docentes por el Sí, aborto sí, estuvieron denunciando justamente el estado de trabajo, ¿no? De los empleados y las empleadas de ese, de ese programa. Así que claro, me parece. Sí. sí, sí. Y bueno, vos sos como capacitadora, capacitás para todos los niveles, ¿verdad? Sí, 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 para todos los niveles. Y, Trabajé mucho, mucho en Inicial. Los primeros libros que salieron tuvieron que ver con Inicial, porque ujú. tuve la posibilidad de encontrar equipos muy maravillosos, tanto en pública como en privada, con los que aprendí mucho. Me pareció que era muy importante sistematizar y también mucha experiencia porque vengo haciendo, digamos, trabajos con adolescentes y jóvenes desde hace muchos años. Siento que tengo ahí menos formación y menos experiencia, por lo menos sistematizada, del trabajo en nivel primario, que me Ajá. parece que también es una vacancia importante, ¿no? Estábamos este año con ganas con un equipo de ponernos a escribir sobre la experiencia que transitamos del Distrito 10, de la escuela La 21 del 10, de quien, bueno, tengo tantos recuerdos maravillosos de buenas prácticas efectivas en relación a la ESI y, y bueno, su directora, Alicia Pereira, bueno, y el grupo de docentes, excelente, pero no hemos podido todavía sentarnos a pensar sobre esa experiencia. ¿Y qué desafíos encontrás en el nivel inicial y cuáles en el nivel secundario, por ejemplo, así como en panorama? A mí me parece que el nivel inicial, siempre rescato esto, ha sido un nivel que ha tenido que trabajar mucho para ser reconocido un nivel educativo. Mm. Entonces siempre va a la vanguardia, ¿no? Es el más permeable a la formación, a los nuevos paradigmas, es el que más invierte en libros, es el que más se acerca a propuestas nuevas. Es la gente más joven, en general, la que trabaja en el nivel. No por juventud uno es más progresista, pero a veces ayuda, ¿no? A Mm. sumar instancia a la formación. Y es un nivel que ha tenido que demostrar que no solo saben cortar goma eva
y usar brillantina, sino además que son docentes, que son profesoras del nivel terciario, que es una carrera, que son profesionales. Entonces, en el nivel inicial, la formación es, para mí es mucho más sólida, fluye mucho más, y esta posibilidad de pensar a una maestra que trabaja en relaciones vinculares con un equipo, también ayuda a la consolidación del proyecto institucional de ESI. En escuela secundaria seguimos repitiendo el modelo escolástico de saberes disciplinares. Entonces, no hay tiempo, la institución escolar está muy compleja para poder encontrar espacios de encuentro, para armar un trabajo interdisciplinario. A veces no sabe la de biología lo que está dando, la de historia o el de ética y ciudadana, o qué cosas suceden en el espacio de educación física, que están en el patio, en el club, en el campus, tan alejados del aula. Entonces, el nivel medio creo que es el más complejo. Pero en paralelo también creo que les chiques son quienes más se han apropiado de la ley como derecho. Tal Entonces cual. son los jóvenes quienes presionan a las instituciones para que se hagan las jornadas de ESI, las jornadas de educar en igualdad, para que participe. Por supuesto, siempre hablo de escuela pública, ¿no? Los privados por ahí tienen otra sintonía, pero me parece que ahí hay más sujeto de derecho. La Marea Verde estuvo básicamente formada por adolescentes y jóvenes, y la militancia se va generando desde ahí, ¿no? Tal cual. Y con respecto a la familia, o sea, lo externo, digamos, a la institución, ¿también encontrás que es más difícil en el nivel medio o el inicial puede ser más complejo? La verdad es que lo que sabemos de las familias es que la familia suele llegar a la escuela con muchas ambigüedades y contradicciones, o sea, con muchas dificultades para dejar, ¿no? A su niñe en el jardín. Cuesta mucho la adaptación y el despegue. Y una vez que empezó a confiar en la escuela o que fueron creciendo, cada vez es más difícil convocarlos al compromiso y a la presencia en la escuela. Entonces, la verdad es que en escuelas medias es muy difícil encontrar a las familias, aún habiendo situaciones complejas. Yo trabajo en asesoría pedagógica y en gabinete, aún habiendo situaciones realmente de necesidad o de desestabilización emocional, es muy difícil convocarles, con lo cual no creo que pase por ahí la interrupción de la familia al proyecto de ESI. Sí creo que ha habido claramente una avanzada muy importante de los sectores más conservadores, con el Claro. tema que no es solamente nacional, es mundial, con el tema de la agrupación de Con mis hijos no te metas, y entonces se han presentado efectivamente en las escuelas, en algunas provincias han armado cartas en contra del proyecto y de los docentes. En ese punto me parece que a nivel de movimiento, a nivel ideológico, sí considero que están más organizados. No son las familias, es efectivamente el movimiento de derecha conservador, antiderechos, que es quien llega a la escuela y quien también llega al Congreso como lugares políticos de decisión en contra, exactamente, dice Nora, me estaba viendo, les evangéliques, claro, ¿no? Quienes reaccionan en el Congreso y contra la escuela para recortar libertades individuales, recortar el derecho a decidir, ¿no? Todo esto que conocemos. Pero no podría decir que son las familias, ¿no? En general. Si bien muchas familias reproducen el discurso del pastor o el discurso que escucharon que dijo el Papa, o no, o tal otro Sechi el otro día sobre los homosexuales, sin embargo no es la mayoría de las familias quien sostiene este discurso. Ya no. Las escuelas han podido recuperar a las familias para establecer lazos de confianza, han aprendido a trabajar muy bien acompañando a las familias. Montones de instituciones han acompañado en la transición de niñeces trans, por ejemplo, y esto implica también acompañar a las familias, con lo cual yo no siento que haya tanta traba en la estructura familiar en particular, ¿no? Me parece que es una movida más global
la que va poniendo el freno. Y cuando gente de estos movimientos está en cargos directivos o incluso en cargos docentes, ¿cómo se puede interpelar, cómo se puede trabajar o en qué nos podemos amparar para enfrentarlos y poder aplicar la ley? Sí, yo creo directamente que no hay nada que enfrentar a nivel de confrontación, porque me parece que la verdad son posturas antagónicas. Creo que ubicada en un lugar profesional, docente, como agente del Estado, en nombre del Estado, yo tengo todo un marco legal que me apoya para trabajar lo que trabajo, y la verdad es que si esta familia no lo puede comprender, de alguna manera la voy a tener que invitar a que busque una institución que esté más en consonancia con sus valores. Esto si se presenta la familia Ramírez, por ejemplo, que viene repitiendo el discurso del pastor. Ahora, si estamos hablando Sí. de movimientos globales, entonces sí creo realmente que así como la derecha está unida, organizada y con muchos recursos económicos, tenemos que seguir desde el movimiento feminista afirmándonos, reforzándonos, diciéndonos, y no es solo en las ideas, también creo que es en la participación, ¿no? Pasó el otro día en la legislatura cuando se aprobó el protocolo de ILE, que es la interrupción legal del embarazo para la ciudad de Buenos Aires, que las que estábamos activando por redes, obvio, ¿no? Pero éramos, nada, el 10% de quienes estaban activando en contra. Entonces me parece que en ese punto también tenemos que lograr que no solo feministas, sino también la sociedad civil en conjunto pueda acompañar la garantía de este derecho, ¿no? Tenemos que estar ahí, tenemos que estar militando, esto no está consolidado, ni mucho. La ley de ESI lleva 14 años, pero todavía está en pañales. La ley del aborto, por más que se sancione, vamos a tener que trabajar muchísimo en la Para que se educación, implemente. y sobre todo para que no se criminalice, ¿no? Porque yo Mm. siempre digo, bueno, puede estar autorizado. Yo decido abortar. Voy al hospital, me dan el misoprostol. Vuelvo a mi casa y me encuentro que el consorcio me puso un banner con un pasacalle que dice, en el quinto C vive la docente abortera, ¿no? Y la verdad es que sigue siendo todavía las barreras sociales las que por más que la ley garantice, las que van impidiendo que se concreten esos derechos. Entonces, me parece que todavía tenemos que seguir militando un rato largo. A mí la verdad es que me alegra, porque hace muchos años que lo vengo haciendo y me sigue motorizando las ganas de levantarme todos los días, pero entiendo que es agotador. Sí, la militancia agota. Pero, y ahora con la virtualidad, ¿qué formas podés proponer para seguir militando y activando? Como la semana pasada fue o la anterior ya lo de ILE. Sí, sí, lo del protocolo. Sí, Y a mí me parecen varias cosas, ¿no? Una cosa es estar, digamos, desde el lugar de la militancia transfeminista, es estar muy atenta a la agenda. Esto me parece que es fundamental. Me parece que tenemos que estar ahí, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, tiene una agenda muy nutrida, entonces hay que estar ahí muy atenta a acompañar cada una de estas movidas. Por supuesto que el movimiento LGTBIQ todo el tiempo reclama derechos y tenemos que estar ahí acompañando. Ni pensar que desde el lugar docente tenemos mucho todavía para exigir, ni pensarlo también. El tema de las tareas de cuidado y las responsabilidades compartidas con este tema de la cuarentena, se exacerbaron las diferencias. Entonces, la primera es si empieza por casa. Ciertamente la primera militancia está ahí. Ahora, si vos me preguntás desde el lugar docente, yo creo que si la ESI nunca fue un contenido pedagógico, ahora menos lo es todavía. O sea, si me voy a conectar con el grupo a través de la pantalla, es para ofrecer un espacio de escucha, de diálogo, de contención, de, de armado, de tejido, ¿no? Desde la pedagogía de la confianza, de puesta en juego de las emociones, que es uno de los ejes y los contenidos de la ESI. Pero en ningún momento se me ocurriría planificar ningún contenido que venga, ¿no? Volcado por fuera más que el que puede surgir del propio grupo. Realmente
y estamos diciendo cuando el grupo tiene posibilidad de conectarse, cuando tiene acceso a la tecnología, cuando ha recibido el bolsón de comida, cuando tiene agua para higienizar y cuándo, ¿no? Porque si no, ni siquiera eso, ¿no? Imposible poder pensar en la ESI. Es verdad. ¿Y no se está aplicando la ESI en los terciarios y en las universidades, ¿no? Eh, Bueno, Digo, en el terciario nosotros tenemos un cuatrimestre de educación sexual integral que es muy poquito, se ve apenas por arriba y además no es transversal con el resto de las materias. O sea, después no te enseñan a planificar con la ESI transversalmente. ¿Cuáles son las propuestas ahí o hay algún equipo de trabajo que esté pensando esto, el nuevo material que va a salir? bueno, yo no sé de dónde somos los compañeros que estamos aquí participando, ¿no? Pero la verdad es que si somos de acá de Cava, estamos a un nivel de facilidad tal, quienes trabajamos en terciario, que muy lejos tenemos posibilidades de pedir fortalecimiento de la ESI. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque la Unicaba la Mm, tenemos adentro sin saber que la tenemos adentro. O sea, no es cierto esto de que no está. ¿Y por qué digo esto? Porque se nos han filtrado en diferentes aulas, ¿no? Es- acompañantes tecnológicos del Ministerio de Educación que de alguna manera absorben, se llevan, replican, ¿no? Nuestras clases, nuestros contenidos, nuestros programas, nuestras metodologías. Siempre con esta buena intención pro de te voy a ayudar porque soy tu asistente tecnológico, pero en el fondo bien sabemos mm, que nos están absorbiendo los contenidos. Entonces, la verdad es que la situación de los institutos terciarios en la ciudad es muy compleja, es muy seria, es muy grave. Se presentó una sí. nota respecto de esto que te estoy comentando y ciertamente cuando se armó la ley tener un cuatrimestre para el seminario este mínimo chiquitito que hacemos de ESI fue un logro enorme. Tenemos que ir por la transversalidad, no nos queda Claro, otra, yo lo que no veo nos es que queda otra. como mencionabas que en el nivel medio son los estudiantes los que llevan la bandera, me parece que en los terciarios también sucede eso. Eh, no sé, yo por ejemplo hablo por el Normal 7, por ejemplo, que es donde estudio yo y acá hay varias compañeras escuchándote, que militan todos los días para que la Secretaría de Géneros continúe activa, para que en la materia de sí se traten los temas como se tienen que tratar, pero es verdad que la Unicaba ocupó mucho, ¿no? De la lucha docente y de los futuros docentes. Sí, yo estoy convencida que yo trabajo en el 10 y trabajo en el profesorado de música en el Astor Piazzolla, acá en la ciudad de Buenos Aires, y estoy convencida que los logros que hemos podido instalar a nivel institucional es producto de la lucha de los estudiantes. Pero también me parece que el espacio de enseñanza para la diversidad tiene que ser un foco revolucionario de promoción de estas acciones. O sea, los estudiantes soles no pueden y creo que los adultos comprometidos con la causa tenemos que estar todo el tiempo incentivando y acompañando, porque además parte de nuestro rol, el seminario de ESI se tiene que transformar en el laboratorio de producciones transfeministas que modifique toda la institución. Yo sé que si hay colegas que trabajan en terciario deben estar diciendo que les estoy colgando una mochila con adoquines adentro. Tal vez que sí, pero confíen porque si los estudiantes se suman, somos imparables, o sea, estoy convencida de eso, ¿no? Y la transformación de la ESI no es solo de los programas y los contenidos, es de la institución, de las prácticas cotidianas, del currículum oculto, de la modificación de los baños, de cómo habitamos la sala de profesores, de cómo nos tratamos entre nosotros, del modo como nos comunicamos. Y esta es responsabilidad de toda la institución. Tiene que transformarse sujetos uno, sujetos 2, sujetos 3. Tienen que transformarse las prácticas, tiene que transformarse formación ética y ciudadanía, todo tiene que, juego tiene que transformarse, o sea,
Así que desde ESI tenemos esa tarea, difícil, pero tenemos que poder transformar la institución en su conjunto, sí, estoy convencida. Sí, tal cual. Yo creo que muchas veces en las jornadas queda todo muy en la base, siempre pensando como, bueno, puede que haya gente que no esté muy cercana al tema y al final nunca pasamos a otro nivel, ¿no? O sea, esto que vos decís, bueno, por ahí es una mochila llena de adoquines, bueno, pero hay que ponérsela y empezar a producir sobre todo contenido, producir estrategias, ¿no? Sí, y también Y creo agruparse, ¿viste? Me parece porque todas nos cansamos, todas somos humanas, todas tenemos una vida por fuera de esto. Entonces, hay que armar colectivos, hay que buscar fortalecerse, hay que tender puentes, el 7 con el 10 con el uno, el 1 con el 4, todos en forma conjunta. Y entonces de ese modo ganamos fuerza. A diferencia de pensar en que perdemos identidad, yo creo que cobramos fuerza. Creo en una red de docentes por la ESI, estudiantes por la ESI, militantes de la ESI, absolutamente. Creo que ahí está la clave, ¿no? En el colectivo. tal cual. Y yéndonos un poco para atrás, vos, bueno, trabajaste mucho al lado de Morgade y pensaban la ESI mucho antes de la ley. ¿Qué pensaban en ese Sí, momento? ¿Qué se imaginaban? O sea, ¿después la ley cumplió sus expectativas o no? Contame un poco de eso. yo la verdad que tuve la suerte siempre de trabajar con figuras rutilantes, famosas de la academia, en cuestiones de género, tanto Graciela Di Marco como Graciela Morgade, bueno, como sí, Hugo, o sea, siempre estuve muy cercana, Marta Rosenberg. Mm, La verdad que yo me formé con ella, la busqué un montón, yo le estoy muy agradecida a Graciela de haber podido iniciar mis primeros pasos en torno a la investigación a su lado, la verdad es que, y nos decíamos que teníamos que ser muy conscientes de cómo estaba el terreno, cuán fértil estaba el terreno social a la hora de recibir la ley. Entonces lo primero que empezamos fue como recontra básico, era preguntarle a docentes, a estudiantes, a la gente, digamos, ¿no? Como grados, si le parecía que era necesaria la educación sexual integral. En esas primeras investigaciones nos asombramos absolutamente, no podíamos creer que todo el mundo decía que sí. Y nosotros decíamos, pero entonces estamos entendiendo lo mismo por educación sexual, ¿cuál es el problema? Entonces nos empezamos a preguntar, ¿y educación sexual para qué? Ah, y acá estaba el problema, ¿no? Ahí nos dimos cuenta que no estábamos hablando de lo mismo. Claro, sí, educación sexual sí, ¿para qué? Para prevenir. ¿Para prevenir qué? Todo, todo, las adicciones, los suicidios adolescentes, los embarazos, todo iba en la misma línea, ¿no? Bueno, está bien. ¿Y también para el placer? No, eso no, en la escuela no, ¿no? Entonces ahí empezamos a investigar un poco más sobre, bueno, cuáles eran los enfoques con los que nos habían dado educación sexual. Por claro, eso el concepto fue educación sexual integral, porque si no iba a ser más de lo mismo. Yo me eduqué en una escuela de monjas, 15 años, y también tuve educación sexual. La descubrí mucho después que eso que me habían enseñado era educación sexual. Pero ahí había un problema. Entonces, y tuvimos que ser muy, muy valientes para poder sostener el concepto simbólico de educación sexual, porque se corría el riesgo de que quedase desdibujado en, como le pasó a España, educación sexoafectiva, mm, educación para los afectos. Bueno, y ahí al ladito tenés educación para el amor, ¿no? Clarísimo. claro, No, sí, sí, queríamos decir sexual en la ley. Queremos pronunciar la X y que sea sexual. Y eso nos trajo muchas complicaciones porque ahí empezamos a partir aguas, ¿no? Y decimos integral porque además del género, además de las emociones y del placer, queremos que esto sea un derecho. Y el derecho es amplio y se va extendiendo. Entonces sí, quiero tener derecho al placer, pero no quiero que el orgasmo sea una obligación. Quiero que sea mi decisión. Quiero que la maternidad sea una opción, pero no quiero que el embarazo sea una obligación, solo porque tengo un cuerpo preparado para.
quiero que sea mi decisión. Entonces, ya pensar la sexualidad en el marco de derechos implica mucha complejidad y mucha controversia. Entonces, sostuvimos educación sexual integral, no solo educación sexual. Sí, para prevenir, sí, para disfrutar también. Y por supuesto, para ser ciudadana de primera, ¿no? Quiero que Ni todas las hablar. cuerpas, todas las diversidades y todas las disidencias genéricas de cuerpos y de capacidades tengan derecho a una vida sexual plena, tal como la conciban, porque si alguien se pronuncia asexual, quiero que tenga la misma equivalencia de su experiencia que quien se considera poliamoroso o quien decide simplemente ser un cis heteronormado. Siempre que sea en el marco del consentimiento, que todas las posibilidades sean valiosas. Cuando te referís a un... ¿A vos te parece que es lo mismo cis heteronormado a cis heterosexual? Em, La norma hetero, ahí, ¿qué sucede con eso? Yo la verdad es que me formé bastante con Adrienne Rich y soy muy heredera de las francesas y sigo sosteniendo que no estoy tan segura de cuánta elección hay en la cis heterosexualidad y se me vuelve cis heteronorma. Rapidísimo, se me vuelve ahí, para mí se cae el abismo, o sea, no hay dudas. Creo que alguien elige cuando teniendo un molde puede repensarse, sentirse, caminar para otros lados y entonces hacer otras opciones. Tal vez la cis heterosexualidad sea una opción, no tal como está planteada, que pareciera que es la única. Y entonces Claro, se por eso vuelve... te preguntaba la diferencia, o sea, vos lo ves como cis heteronorma porque no ven otro camino. Claro, porque nadie te lo plantea. Si después de plantear todas las opciones, vos decidís que te gusta, está todo ok, no habría dificultades en eso. La dificultad está en que se venda como el modelo de normalidad, de inclusión, de felicidad, de garantía de amor eterno, ¿no? Que es casi lo que vemos de Disney, de la historia, de las películas, de los famosos, ¿no? O sea, siempre salirse de la norma es muy costoso, trae dificultades, sufrimiento. Bueno, entonces ahí si encajás un poquito, más o menos que te acomodás. Creo que la escuela tiene una gran tarea, un gran desafío por delante y es ofrecer permisos, sacar la culpa a la posibilidad de probar y experimentar y sacar el objetivo de ahí que definirse, ¿no? Yo creo que los adolescentes, los jóvenes, por lo menos lo que percibo en la escuela secundaria, tienen más posibilidades que en mi época, por lo menos, que soy un poco vieja, de probar y de no tener necesidad de etiquetas. Estamos transitando, estamos viendo, estamos siendo, nos vamos conociendo, voy probando. Creo que todavía a los adultos nos cuesta Cuesta. mucho más esa posibilidad. Y sí, y sí. Claro. Bueno, una de las preguntas que me habían planteado era ¿con qué mitos o tabúes te encontrás más referidos a sexualidad en las aulas? O sea, ¿qué traen les pibis y qué es lo que más tienes que trabajar? Mm. Los pibis, cuando hablamos de adolescentes y jóvenes, una preocupación que empezamos a tener desde hace unos años es el desconocimiento del propio cuerpo. Entonces, esto nos preocupa porque el enfoque biomédico para pensar la sexualidad es fundamental, como los otros dos, pero sin soporte material, biológico, de un cuerpo que se maneja, siente, funciona, se enferma, te sirve como herramienta para el placer y no hay sexualidad posible. Entonces es muy difícil pensar en una maternidad elegida si no conozco, por ejemplo, el ciclo menstrual, ¿no? Si no conozco la conformación de la vulva y la función del clítoris. Entonces, mm, es
esto nos parece que implica una revisión profunda del modo de la enseñanza de la biología. Porque no es que no lo hayamos repetido y lo aprobamos en un montón de pruebas, desde el aparato reproductor en 5.º hasta que terminamos la secundaria. Pero algo de esa información no fue apropiada, no se transformó en conocimiento. No hay un saber asimilable, útil, necesario, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a poder elegir un método anticonceptivo si la verdad es que ni sabes cómo funciona tu cuerpo? Y entonces no sabes si no te vino porque estás embarazada, si no te vino porque estás tomando pastillas, si no te vino por alguna irregularidad hormonal, si no te vino porque estás estresada, si no te... Nada, ¿no? Y esto nos parece preocupante porque si mi cuerpo es mi primer territorio de disputa, tengo que descolonizar mi cuerpo para poder ser autónoma, revolucionaria, libre, independiente y luchar, pero si no lo conozco, ¿no? Y no nos parece que esto sea casual, ¿no? Nos parece que hay ahí como un entramado de desconocimiento que es funcional, absolutamente funcional, a otro montón de cosas que el sistema pretende hacer con nosotras, que es enajenarnos, ¿no? De nuestra propia experiencia corporal. Desde lo más puro vivencial introspectivo, digo, ¿no? Y Sí, también lo pienso para el mundo docente, o sea, a veces digo, ¿qué cantidad de horas estamos paradas sin haber podido ir al baño? A veces pienso qué cantidad de horas estamos sin tomar agua, sabemos que tenemos que tomar líquido, 2 litros por día, pero ciertamente en la tarea es imposible, ¿no? Pero uno de los contenidos de la ESI, a largo plazo, un valor es el cuidado de sí mismo y del otro. sí. ¿Cómo voy a poder cuidar al otro si no puedo registrar de mí misma estas cosas, ¿no? Esto de estar menstruando, tener dolores de ovario y tomarme una pastilla para estar bien, para estar resistiendo todo el día frente al grado, por ejemplo. Bueno, esto nos resulta más preocupante que, que la discriminación o la aceptación de las distintas prácticas sexuales, ¿no? En este momento. Claro, como que eso está un poco más abierto, pero falta conocimiento del propio cuerpo. Sí, y esto también genera una diferencia social de clase, porque la piba o el pibe de clase media, que tiene la posibilidad de ir a consultar con un médico, con una médica, con un ginecólogo, resuelve sus temas urgentes. Pero una piba de clase pobre que quedó embarazada y ni sabe y se enteró a los 3 meses, está al horno, ¿no? Su posibilidad de decidir. En el documental este de Niña Mamá, ¿no? Se Mm, ve claramente esta dificultad de las pibas de clases populares de reconocer su cuerpo gestando. Bueno, ¿qué vas a empoderar a esta mujer? ¿Con qué herramientas la vas a empoderar si la verdad es que, entre comillas, como decía mi abuela, le hicieron el hijo, ¿no? Y ahora tiene que construir un rol para el que no ha sido preparada, ¿no? Me parece que es complejo eso. sí. ¿Qué materiales nos recomendás para ver, así como este documental que es súper interesante y súper fuerte también de ver, para, bueno, para seguir repensando un poco las prácticas como docentes y como estudiantes? Nosotros con la gente de Tantoya que yo te contaba, con el equipo, estamos organizando las mateadas de cine. La Sí. última que ustedes pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, a mí me pareció exquisita, se llama El Maestro. Seguro que la vieron, es Mm, una película sí. argentina, está subida a la plataforma de Cinear, y me parece que para repensarse desde el lugar docente, para repensar los contenidos de la ESI, para pensar las cis heteronormatividad, para pensar nuevas masculinidades y el lugar de los varones en el ámbito docente, está divina, ¿no? Eh, bueno, para pensar algunas otras cosas como la interseccionalidad entre ser varón, docente, homosexual y pertenecer a un ámbito provinciano o rural, ¿no? Un combo, Sí, me gusta, me sí. parece muy interesante. Después estuve viendo en Netflix en esta cuarentena
todo el tema de, bueno, Epstein, por ejemplo, ¿no? Asquerosamente rico, o Atleta A, para pensar el tema del abuso contra las infancias y las adolescencias en diferentes sectores, por ejemplo, en Atleta A, en el ámbito deportivo, de la gimnasia artística, en el caso de Epstein, simplemente en una comunidad, ¿no? Con esta diferencia entre eh, más o menos posibilidades económicas, me parece muy interesante. Y por supuesto que la mateada que estuvimos armando con, lo habrás imaginado, con la directora, esta película argentina que presenta muchos contenidos de la ESI, pero también hace foco en el tema del abuso contra las infancias, el tema de la prostitución, me parece también. Si vamos ahí por el lado del audiovisual, ¿no? Seguro que si hay alguien del equipo puede estar tirando más datos sobre películas. En general siempre tratamos de favorecer el cine argentino, pero si estuvieran viendo poco ortodoxa, sabrán que hay también ahí muchos contenidos para poder presentar de los que tienen que ver con la ESI. Y creo que todo el tiempo el audiovisual nos ofrece un recurso excelente, por lo menos a quienes nos gusta el cine. Si estuviésemos hablando de literatura, yo diría que no podemos dejar de leer Las Malas, por ejemplo, ¿no? Me parece que Camila. es alucinante de Camila, toda la producción de Camila me gusta, El viaje inútil también de Camila Sosa Villada me encanta. Eh, bueno, contactarse con ella y seguirla en Instagram sin duda, ¿no? Si variamos ahí, ¿por qué volvías cada verano también para volver a pensar el tema del abuso contra las Del abuso. infancias, hablando de literatura, ¿no? Si pensamos en la vida, o sea, de Vida Morant, que es un documental que habla sobre vida y empezamos a pensar en otros colectivos, como el colectivo de personas trans también, ¿no? Me parece que está interesante para tener en cuenta, o El Mocha, ¿no? La película documental sobre el Mm, bachillerato popular Mocha Celis. Eh, sí. Me parece que son materiales súper interesantes para poder seguir pensando, ¿no? Y poniendo sobre la mesa estos modos de vivir sexualidades diferentes, ¿no? Estuve viendo también Maudie, una película que está en Netflix sobre una artista plástica que vive con capacidades distintas, diríamos, o que es una diversa funcional, y me parece interesante el modo como el director plantea su vida sexoafectiva con necesidades propias de autonomía, de independencia, Mm. no solo en relación a la genitalidad, sino también al afecto, al abrazo, ¿no? Al cariño, al reconocimiento, a la mirada. Me parece muy jugosa para poder trabajar. Maudie es con A. Sí, sí. Bien. Si hay alguien que la haya visto y me corrige si me equivoqué, la escribe, sí, pollera de pantalón, dice Oh, Patito, claro. Paula amo Jiménez, ese libro. totalmente, y sí, y sí. Bueno, y tirá los nombres de tus libros también, que están buenísimos. Bueno, el último es Educación Sexual Integral para la Inclusión, este es de Editorial Praxis. Ese me parece un libro lindísimo porque tiene la participación de un profe de música con quien compartimos. Sí, gracias, Monse, ahí está, Maudi, con quien compartimos en el conservatorio y cómo el profe, muy comprometido con la ESI, pudo acompañar la transición de un niño en sala de 5 desde Mm. su espacio de educación musical, ¿no? Para mí es una experiencia exquisita que la atesoro realmente con mucho afecto porque me parece que habla de un docente de un área que no tendría por qué haberse involucrado profundamente Mariano Gómez comprometido con la ESI. Y, y también, por supuesto, de Andrea García de Rosario, una experiencia de inclusión de familias del nivel inicial de sectores altamente vulnerados en el proyecto de ESI, ¿no? Me parece que es un libro que aporta mucho.
Y el clásico de Homo sapiens, de educación sexual integral, propuestas para seguir aprendiendo, que es la sistematización de actividades de nivel inicial para cada una de las salas, para trabajar desde maternal en adelante y también con familias. Y ahora tenemos en prensa el último del equipo, que es propuestas de educación sexual integral en contextos no convencionales. Así que bueno, vamos a ver si se abre un Si poco esto. sale, Si sale, esperemos que sí, la verdad que le tenemos muchas ganas. Son todos compañeros de distintos lugares, por ejemplo, docentes de la red en contra de la trata, del Bajo Flores, para contarnos cómo desde la escuela y la familia hicieron todas las articulaciones posibles para garantizar la escolaridad de las jóvenes de la villa, porque sabemos que existe una red de trata allí y sabemos el modo en que las capturan y sabemos todo esto, bueno, cómo esto se organizó el barrio para poder desde la escuela trabajar con este tema que es tan caro a las profesoras porque las pibas desaparecen. eh, ya no son las viejas tratadas, ¿no? O prostituidas de antes que no volvían, sino que desaparecen una semana, 10 días y vuelven a la escuela porque justamente en ese periodo de desaparición es donde las prostituyen a cambio de algún electrodoméstico en general, llamémosle, puede ser algo para la casa, pero puede ser un celular, un iPhone, una computadora, zapatillas, ¿no? Que efectivamente sí, reconocemos que es una necesidad totalmente de todas y de todos, pero que el modo no debería ser el intercambio sexual, ¿no? Bueno, claro. experiencias interesantes en el Isauro Arancibia, con las compañeras que trabajan con personas en situación de calle, ¿no? Muy Muy interesantes, interesante. absolutamente. Así que de eso se trata. Ahí rompimos un poco el molde de la ESI en la escuela y salimos sí, a pensar otros espacios, que creo que es el momento y son necesarios. Va a estar bueno. ¿Con qué editorial sale? Ese sale con Miño y Dávila, con Ok. la editorial Acá, Miño y acá Sí, y el recomiendan, que estamos preparando más tiene que ver con recreación y animación sociocultural. El próximo que estamos ahora ahí, que tenemos en la cocina. que es con profe de educación física. Ese no es con, sino para, digamos, pero Ah, no porque pensemos que es solo para profes de educación física, sino porque ponemos el juego, digamos, en el centro, ¿no? El cuerpo juguetón o jugante en el centro de la posibilidad de pensar la ESI. Entonces es este que te contaba de juegos y propuestas que más tienen que ver con la recreación y con la recreación y el espacio abierto como garantía de equidad de género también, porque la educación física que conocemos que está institucionalizada es profundamente sexista, es profundamente competitiva, profundamente sí, patriarcal, y hay que hacer ahí todo un trabajo todavía, ¿no? Con los colegas del área. sí, tal Sí, me cual. ibas a decir que preguntaban algo. En los comentarios dicen, recomiendan Me enamoré de una vegetariana, que es una novela juvenil. Está buena, hay que prestarle atención que tiene un poco de violencia en el vínculo y no hay que dejarlo pasar, ¿no? Como por romántico. La historia es bella, pero a mí me acuerdo que me chocó eso, ¿no? Un poco, o sea, siempre como todos los contenidos, mirarlos realmente con una mirada crítica porque bueno, tienen todas sus pequeñas cositas, ¿no? O sea, ningún material es 100% perfecto, vos sabrás más que nadie. No, porque además, siempre que recurrimos al arte, no le vamos a pedir que pedagogía, ¿no? O sea, no vamos a pedagogizar el recurso estético, Tal ni a cual, la película, ni a la obra de teatro, ni a la literatura le vamos a pedir que sea el manual de instrucción de lo políticamente correcto. tal cual. Justamente la propuesta desde el lugar docente es, nosotras trabajamos mucho con esta línea de Inés Dussel, que es educar la mirada. Entonces, yo tengo que acompañar en la lectura, lo mismo que pasa con la música, ¿no? Alguien podría decir, bueno, reggaetón sí o reggaetón no, reggaetón no, cumbia menos. Sin embargo, la propuesta de Menea para mí, ¿no? Que sacaron las pibas
en esta cuarentena, la rompe. Entonces, Sí, sí o no, no, justamente tomamos ese recurso, no es el género per se, no es el blanco el que es machista, ¿no? Sino es la la época mirada y también. el contenido, entonces es lo que tengo que poder enseñar, porque la verdad es que el patriarcado se nos va a filtrar por cualquier producción cultural. La publicidad, que es lo que son, los noticieros, las novelas, las series, Disney, todo, en cualquier lugar se nos va a filtrar. Entonces la escuela tiene que ofrecer nuevos lentes para aprender a mirar críticamente, ¿no? Y entonces de ese modo vamos a poder revisitar Shakespeare tranquilamente, García Márquez, Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Toda la producción cultural de la historia, sin pedirle que sea lo que yo quiero decir, ¿no? Eso lo tengo que poder decir yo porque yo, de hecho, soy la docente, para eso estoy, ¿no? Tal cual, sí, obvio. Bueno, nos queda, se me va a cortar el vivo en poquito ya minutitos, así que no sé si querías recomendar algo más o decir algo más, algún anuncio. No, sí, quisiera recomendar Pendeja. Es un diario Mm, íntimo de una hermoso. adolescente trans que nos ayuda a ir conociéndola, nada, en el día a día, ¿no? Es linda la gráfica, por supuesto, toda la producción literaria y musical de Susie Shock, ya es amiga de la casa. También Crianza, es una exquisitez, ¿no? No, la verdad es que eso, como para ir pasándonos data para hacer algo más agradable en este receso tan merecido que tenemos, que no sea solo pensar en cosas serias, ¿no? Sino además, bueno, Totalmente. animarnos a disfrutar. Toda la literatura de Sí, Gabriela Cámara también me gusta mucho, ¿no? Desde el sí, viaje de la China Iron, digamos, toda esa línea también me gusta cómo presenta. sí, tal cual. Aprovechen ahora las vacaciones de invierno para llenarse de ese material porque está buenísimo. Y después, bueno, hay que volver otra vez al desafío que no sabemos cómo será todavía bien del todo en el segundo cuatrimestre, porque la verdad que el primero se sufrió desde el lado docente, fue un Sí, desafío muy grande. sí. Yo creo ¿sabes qué? Pienso que nos entramparon rápido, ¿no? Me acuerdo de los primeros discursos de Nicolás Trota diciendo, si vamos por la continuidad pedagógica. Y yo le diría a Nicolás, ¿qué continuidad? Si yo ni conozco al grupo, ¿de qué me estás hablando? Si llegué a la Total. escuela y de pronto no los vi más, o sea, nunca los encontré. Y ahí hubo un entrampe, ¿no? Creo que mordimos el anzuelo, tratando de defender con orgullo la escuela pública, tratando de tener este reconocimiento tan ansiado que no tenemos los docentes y la tarea de enseñar. Y empezamos en una vorágine y no pudimos a tiempo decir, paremos, esto no es escuela domiciliaria, paremos, necesitamos cuidarnos, por favor, cuídennos, no solo pagándonos el sueldo a tiempo, sino además, ¿no? Y Sí, ahora creo que tal vez tengamos otra posibilidad. Yo apuesto que podamos ir repensando. ojalá, ojalá así sea. Bueno, Gaby, mil gracias, siempre un placer No, hablar con vos y escucharte. Y bueno, nos estaremos encontrando en otros espacios y todo es a la mateada. todo es a la mateada y todo es a seguir de cerca porque este gobierno prometió que será ley. Y entonces nosotros que somos básicamente docentes obedientes, vamos a salir solo cuando sea necesario, pero siempre porque Totalmente. efectivamente, compañeras, este año será ley. Educación Ojalá sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. que así sea. Muy bien. Nos vemos pronto, compañeros. Nos vemos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos.